Vamos a dar inicio a la grabación del sexto encuentro en línea. Entonces, iniciamos en este momento nuestro sexto encuentro en línea. Hoy es 28 de octubre, son las 8:05 de la noche. Estamos desarrollando en este momento la fase número 4 de nuestro seminario virtual de grado. Teniendo en cuenta lo que venimos desarrollando, estamos en este momento desarrollando las actividades como tal. Vamos a colocar aquí la cámara. Ya. Estamos como tal desarrollando la fase número 4. Vamos a hacer así como una especie de recorderis de todo lo que tenemos y lo que hemos hecho. En esta fase número 4 como tal vamos a presentar los primeros resultados. Esos resultados lógicamente dependen de esa metodología que se establecieron inicialmente en la fase número 1, en la fase número 2, en la fase número 3. Recordemos que la fase número 1 y la fase número 2 y número 3 ya ustedes las tienen totalmente calificadas, ya tienen sus observaciones. Hemos venido trabajando con anteriores encuentros en línea, donde hemos venido haciendo retroalimentaciones sobre las mejoras que tienen que hacer en cada uno de sus trabajos, sobre lo importante que es que debe ir realizado cada una de estas fases anteriores que vienen siendo la metodología de investigación, y que digamos que hasta la fase 3 simplemente dijimos qué vamos a hacer. Y que ya esta fase 4, que es la que venimos desarrollando desde el pasado 13 de octubre, y que ya deben entregar como tal los resultados el próximo martes 2 de noviembre, pues ya digamos que tiene ya un contenido del desarrollo del trabajo, que son los primeros resultados que tienen que entregar. Los siguientes resultados son los que vamos a dar en la fase número 5. Hemos desarrollado en la fase número 1, generamos un planteamiento del problema, hemos generado como tal una formulación de la pregunta. Esa pregunta se responde con el objetivo general. Ya hemos venido trabajando en las observaciones, todos tienen las observaciones que hay que hacer. Es importante que ustedes vayan haciendo las mejoras en el desarrollo de cada una de esas actividades, porque para poder desarrollar la fase número 4, ustedes tienen que haber hecho esas mejoras. ¿Por qué? Porque si de pronto el planteamiento del problema no les quedó bien, pues lógicamente si no tienen muy clara qué es lo que van a hacer, cuál es la problemática, si no han justificado bien, en la justificación hay una muy buena sustentación, pues lógicamente en estos resultados se va a ver dilucidar que tienen problemas en la estructuración que hicieron inicialmente en fase 1, 2 y 3. Entonces es muy importante que tengan en cuenta las observaciones, que tengan en cuenta las indicaciones. Es muy importante que el objetivo general esté muy claro y que hayan corregido y hayan mejorado totalmente ese objetivo general, esos objetivos específicos. Recuerden que al momento que yo hago la pregunta en la formulación del planteamiento del problema, esa pregunta la resuelve ese objetivo general. Y al mismo tiempo el objetivo general está, digamos, contenido en el desarrollo de los objetivos específicos. Hemos dejado muy claro que por el desarrollo de este seminario, lo acelerado, lo poco tiempo que tenemos para el desarrollo, solo vamos a trabajar en 2 objetivos específicos, que si de pronto ustedes quieren ampliar a uno más, bajo la responsabilidad de tenerlo que cumplir, porque los objetivos específicos se deben cumplir y se deben, digamos, generar como tal resultados al desarrollo de los objetivos específicos. Y digamos, la limitación que tenemos de este seminario es que no podemos extendernos a generar un trabajo muchísimo mayor de investigación que nos pueda traer problemas para poder cumplir con los tiempos que nos da este seminario. En ese sentido, los 2 objetivos específicos que están determinados es, primero, el desarrollo de un diagnóstico de la situación actual de la empresa frente al área de gestión escogida. Recuerden que tienen que mejorar muchos grupos el área de gestión, porque venían trabajando con áreas de gestión que no están determinadas. Esas áreas de gestión ya las hemos socializado en otros encuentros, son 9 áreas de gestión, y cualquier tema que ustedes hayan querido trabajar hay que ubicarlo en esa área de gestión. Ese título del proyecto ya deben tenerlo, porque lógicamente ustedes ya tienen claro cuál es el área de gestión que van a trabajar. Esto es un seminario de innovación y creatividad, ya tienen claro cuál es la empresa, entonces perfectamente el título ya lo pueden generar. Frente al desarrollo de esos objetivos, entonces, si bien vamos a trabajar 2 objetivos, y el primero es el diagnóstico, la situación actual, generamos un segundo objetivo, que es como tal la generación de una propuesta. De ahí a que algunos grupos desarrollaron de pronto un tercer objetivo, pero digamos que sigue siendo contenido en el desarrollo de, primero, un diagnóstico, y segundo, como tal, la propuesta. En ese sentido, seguimos en fase número 2 con los marcos
de referencia con el estado del arte, y también hay unas observaciones a presentar porque es que los marcos de referencia y el estado del arte no están ahí por estar, tienen una razón de ser frente a un trabajo de investigación. El estado del arte me da la posibilidad de poder generar y poder incluir y dar como referencia uno o varios trabajos de investigación en los cuales me voy a basar y voy a coger apuntes o voy a coger datos importantes que me van a servir para el desarrollo del trabajo. Y por lo tanto hay unos estados del arte que tienen que ser mejorados porque no tienen clara esa parte. Cuando yo vaya a revisar la fase número 4 y la fase número 5, y si ustedes han, digamos, ubicado un proceso de investigación y, digamos, lo van a involucrar en el desarrollo de su trabajo, pues lógicamente eso debe estar contenido en el estado del arte para que haya coordinación y sea coherente con lo que están presentando. En el tema de los marcos teóricos también. Algún grupo me decía, bueno, y es que tenemos que escoger una teoría económica, es que nosotros somos ciencias socioeconómicas y lógicamente las propuestas y el desarrollo que estamos trabajando están dadas hacia la productividad y hacia el desarrollo de los valores agregados y económicos de las diferentes organizaciones. Lógicamente tengo que trabajar con una teoría económica, tengo que trabajar con autores, tengo que determinar que si yo voy a hacer una propuesta y esa propuesta viene de un modelo aplicativo de una teoría, pues en el marco teórico debía haber colocado esa teoría, por qué la voy a aplicar y por qué me parecía interesante y por qué se la quiero aplicar al trabajo que estoy desarrollando. Entonces, esa es la razón de ser de los marcos de referencia y esa es la razón de ser del estado del arte. Y en la fase número 3, pues ustedes estaban diciendo cuál era el tipo, cuál era el método, cuál era el enfoque de la investigación que iban a desarrollar. Y digamos que dentro de este proceso de la fase número 3, ustedes tienen que generar cuáles son las actividades o cuáles son las fases que van a desarrollar. Ustedes tienen dos objetivos específicos, la mayoría de grupos que tienen que cumplir, que es un diagnóstico y que es como tal la propuesta que van a presentar. Pero cuáles son las actividades o cuál es el cronograma del desarrollo de esas actividades, digamos, de ese cumplimiento de esos objetivos específicos, y por eso tenían que desarrollar como tal las actividades. Tenían que generar y decir cuál era la población objetivo en la que iban a trabajar, cuáles eran las características. Por favor, me apagan los micrófonos, les agradezco. Me tenían que decir la población objetivo, cuáles eran las características, por qué esa población objetivo, cuáles eran sus atributos, cómo estaba conformada, y si esa población objetiva es muy grande, pues entonces tenemos que determinar una muestra. Por los términos del seminario y por los tiempos, no podemos trabajar con muestras grandes, no podemos irnos a hacer una aplicación de un instrumento a 100 personas, a 200 personas, porque los tiempos no les dan. Entonces vamos a trabajar muestras para los que tienen que trabajar, de pronto que escogieron poblaciones objetivos de pronto un poco grandes, pues vamos a trabajar muestras que no se pasen de un número mayor, que sea mayor o igual a 30, pero que tampoco sea tan bajo a 10. Ahora, algunos grupos tienen y generan poblaciones objetivos que no necesitan muestra porque van a trabajar con los empleados de la empresa y son 5. Entonces, pues 5 será lo que van a tener que aplicar. Y finalmente, en la fase número 3, tenían que incluir el modelo del instrumento de recolección. ¿Por qué se incluye el modelo del instrumento de recolección en la fase 3? Porque pues muchos grupos a veces se pierden en el tema de que el instrumento de recolección no es hacer preguntas por hacer preguntas sin ninguna, digamos, fin, o si no tiene, digamos, previamente una dedicación, un análisis a la pregunta que voy a realizar. Porque las preguntas que voy a realizar, lógicamente van a generar unos resultados y esos resultados son los que me sirven como tal para el proceso. En ese sentido, esas observaciones que se hicieron en fase número 1, en fase número 2 y fase número 3 son vitales y son importantes para que ustedes puedan desarrollar la fase número 4 y la fase número 5. La fase número 4, que es la que estamos desarrollando en este momento, lo que estamos haciendo es que entonces en la fase número 4 vamos a hacer todo lo que es el tema de diagnóstico o situación actual de la empresa enfocado en el área de gestión que ustedes escogieron. Ya en la fase número 5 lo que vamos a trabajar es como tal la propuesta, desarrollada en los objetivos específicos, que algunos lo hicieron con uno, solamente generar una propuesta, otros generar una propuesta y generar control, bueno, como ustedes lo hayan hecho dentro de ese trabajo. En ese sentido, es importante que
vuelvo y lo hablamos desde el encuentro pasado, recuerden que nosotros semanalmente tenemos encuentros, que nosotros nos estamos encontrando para hacer retroalimentación y aclaraciones, y que los que no pueden venir hasta a estos procesos, pues lógicamente tienen las grabaciones para que hagan sus debidas retroalimentaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer y qué estamos haciendo en la fase número 4? Ya tenemos súper clara la fase número 1, las corregimos, dejamos muy claro planteamiento del problema, dejamos claro justificación, tenemos muy claro el objetivo general, dejamos muy claro los objetivos específicos, que estamos casi todos los grupos trabajando en los dos objetivos, diagnóstico y propuesta como tal, ya como ustedes lo quieran decir o como lo quieran manejar, ya es cuestión de cada uno de los grupos. Tenemos muy claros el estado del arte, los marcos de referencia, muy bien determinados. Y en la fase número 3 dejamos muy claro el tipo, el método, el enfoque de investigación, la población objetivo, la muestra, si llegase a aplicar, el modelo de instrumento de recolección y las fases y actividades a desarrollar. Entonces, esto ya está listo, ya está corregido, ya se hicieron las observaciones y ustedes a partir de la fase número 4 se pueden dedicar a generar entonces resultados. ¿Y cuáles son esos resultados para la fase número 4? Esos resultados para la fase número 4 están determinados en generar el diagnóstico de la situación actual de la empresa enfocado en el área de gestión. Y en ese sentido, vamos a trabajar entonces en fuentes primarias y en fuentes secundarias. Generalmente, en su trabajo arrancamos en fuentes secundarias porque lo que hacemos es generar todas las condiciones generales de la empresa, cómo se llama, dónde está ubicada, por cómo está conformada, desde cuándo fue creada, cuál es su historia, cuáles son sus productos, a qué se dedica, si tiene organigrama, si tiene estructura, si tiene planeación estratégica, si tiene misión, visión, todo lo que contenga, digamos, en el dateo y recopilación de información. Si me generó información adicional, una entrevista que yo hice, un método de observación, bueno, todo lo que yo quiera recopilar. Una vez tenga esa parte, entonces lo que me dedico es a aplicar el instrumento de recolección, cuento cómo hice el instrumento de recolección, cómo lo apliqué, a quiénes lo apliqué, genero como tal los resultados pregunta por pregunta. Cojo cada una de las preguntas que hice, si se la apliqué y vamos a ejemplificar porque ustedes saben perfectamente que yo ejemplifico siempre todos los procesos de enseñanza. Entonces, si yo tengo un instrumento de recolección y generé 10 preguntas porque yo quiero saber a mis clientes cómo les gustaría que mejorara el servicio, y si yo hice una pregunta y le dije, ¿está interesado en que su producto se lo siga, lo vendamos desde el punto de venta? ¿Quiere tener una venta en internet? ¿Quiere un servicio postventa? Por decir, esa es una pregunta. Y esa pregunta usted se la aplicó por muestra, porque determinó que iba a ser una muestra a 20 personas. Y esa respuesta le generó unos resultados donde de las 20 personas, 10 dijeron que querían seguir exactamente igual y no querían cambiar nada. Y donde las 5 personas dijeron, no, quiero que me empiecen a vender en línea, por internet. Y donde 5 personas dijeron, me gustaría tener el servicio de seguir igual y de pronto de tener en línea. Entonces, tenemos en ese momento un resultado donde me dice el 50% de la gente quiere seguir igual, el 25% de la gente quiere trabajar en línea y el 25% de la gente quiere, le da las dos opciones. Esos resultados tengo que analizarlos y entonces yo analizo los resultados de esa respuesta. Esto es importante porque determina que los clientes están satisfechos, no están satisfechos, quieren mejorar el servicio, quieren algo más, etcétera. Esos resultados son los que ustedes tienen que mostrar graficados, tabulados en el proceso del desarrollo en su fase 4. Cuando yo ya tengo toda la información dateada, cuando yo ya tengo las fuentes secundarias que son el dateo y la recopilación de información, cuando yo apliqué el instrumento, analicé las respuestas, generé como tal los resultados de las respuestas, yo ya tengo totalmente listo mi análisis y termino finalmente con una DOFA, porque es que todos nuestros diagnósticos y todas nuestras situaciones actuales las resumimos en una DOFA. Esa DOFA, ¿qué me dice?
pues la DOFA me dice cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades, cuáles son fortalezas y cuáles son las amenazas. Digamos que esa es la condensación que yo he hecho de todo lo que yo investigué, lo que yo desarrollé y lo que yo recogí y se genera en una DOFA. Hasta ahí trabajo con fase 4. Esta fase 4 hay que entregarla el próximo martes 2 de noviembre. Y lo que yo sigo es en fase 5 y en fase 5 como tal ya viene la propuesta, en fase 5 como tal ya lo que desarrollo es todo eso que yo investigué, recogí, miré la necesidad, miré la problemática, miré precisamente se generó una DOFA, esta está débil, mire aquí sí hay oportunidades, estas son las amenazas, estas son las fortalezas. Entonces yo ya genero como tal la propuesta, el plan de marketing, genero como tal el mejoramiento del área de gestión, genero un nuevo producto, lo que ustedes estén determinados a desarrollar en esa fase de propuesta. Esa propuesta pertenece a la fase número 5. En esta fase 4 vamos a llegar ¿hasta dónde? Vamos a llegar a recoger la información, organizar, plasmar la información en su trabajo muy bien organizada, generar como tal las respuestas, los análisis graficados, tabulados del instrumento de recolección que aplicaron, muy bien organizados, explicados, y finalmente esta fase termina en una DOF. Eso es más o menos un resumen de lo que hemos llevado en este seminario, lo que vamos, y pues lógicamente estamos en la parte más importante, que es la recolección de información. Digamos que es lo que de pronto a los estudiantes se les complica y lo más, digamos, tedioso, porque es el tener que ir a recoger información, buscar, organizar, y esa es la fase que tenemos. Entonces, vamos a empezar a contestar las dudas, inquietudes que tenga cada uno de los grupos frente a su desarrollo del trabajo en lo que nos queda del tiempo del encuentro. Entonces, me levantan la manito y vamos dándole espacio a cada una de las dudas que van presentando. Livia Ana María. Hola, profesora, buenas noches. Buenas noches. Profesora, entonces somos del grupo 16 y tengo una pregunta. Pues era en cuanto a la población objetivo, pues usted nos está hablando que pues en este caso no pueden ser más de 30 ni menos de 10, y en este caso usted nos decía que hay excepciones cuando son empleados del área. Es que en este caso en nuestra empresa, la que estamos analizando, los empleados no son muchos, son más o menos, que están en el área 5 personas, pero podemos de pronto involucrar a alguna otra persona. ¿Serían muy poquitas esas 5 pues personas para la muestra? No, Ana María, cuando yo me refiero a que no sean más o menos, es que cuando yo tengo, por ejemplo, una población objetivo de 300, pues tengo que generar una muestra. Y entonces me ha pasado que generan una fórmula estadística y la muestra le doy igual a 5. No. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que determinar que no me trabajen muestras tan pequeñas y tampoco tan grandes. Pero con esta clase de trabajos, como ustedes están trabajando en áreas de gestión y a veces solamente involucran los empleados del área, o como estamos trabajando con pymes, y las pymes son empresas pequeñas, medianas, digamos, no tenemos grandes conglomerados, pues a veces el número de empleados no pasa de 10. O en el caso tuyo que me dices son 5, pues es que a los 5, o sea, yo no tengo muestra, yo tengo población objetivo igual a 5 y sobre esos 5 trabajo, creo. Por ahí tengo un grupo que me decía, es que son 3 personas a las que me voy a dedicar para poder organizar la información. Lo que sí es muy importante es que como tienen tan pocas personas, pues hay que sacar la mayor información de esas personas para que nos cuenten el panorama completo. No es lo mismo que yo tenga que hacerle una encuesta a 30 personas donde hago 10 preguntas sencillitas y me la contestan y ya, a saber que tengo una población objetivo de 5 personas donde las tengo a disposición y pues lógicamente, discúlpenme la expresión, tengo que sacarles el jugo para poder recopilar la mayor información, porque esas son las fuentes primarias. Ellos son los que me dicen realmente cómo es el procedimiento, qué es lo que está pasando, dónde están las falencias, cuáles son los problemas, cómo les gustaría a ellos que fuera, cómo les gustaría el mejoramiento, qué problema, porque ellos son los que realmente, los que están aplicando el proceso, o los que no están aplicando, o los que tienen la falencia, o a las que le falta. De resto, digamos, lo que yo vengo recogiendo en fuentes secundarias es dateo, información de pronto de la empresa, recogiendo información, pero quien me va a mostrar la realidad, digamos, de primera mano, son las fuentes primarias y son esa recopilación de información, y que en el caso tuyo son 5 personas, pero esas 5 personas pues me van a entregar la mayor cantidad de información posible en las preguntas que yo muy bien organizadas y con un fin les voy a hacer, ¿vale?
Listo, sí señora, muchas gracias. ¿Listo? ¿Quién más? Chicos, recuerden que es muy importante que aclaremos las dudas, para eso tenemos los encuentros. A veces hay estudiantes que a estas alturas todavía no saben que tenemos los encuentros en línea, todavía no saben que socializamos, me están presentando trabajos que a estas alturas, con todos los encuentros que hemos socializado, es muy importante que ustedes tengan claro que este seminario es muy rápido, muy acelerado y pues es virtualidad. Entonces la virtualidad no es lo mismo que la presencialidad, donde ustedes estamos a disposición todo el tiempo. Entonces es muy importante que en estos encuentros en línea ustedes lleguen aquí con todas las dudas y aclaraciones que tengan posibles, porque por ejemplo en este momento ya este es el último encuentro y ya el martes tienen que presentar como tal su trabajo. Entonces, tuvimos, digamos, para fase 4, tuvimos 2 encuentros en línea donde despejamos absolutamente las dudas. Y uno, digamos, piensa que ya están todos bien, que ya todos entendieron, y resulta que cuando llegan los trabajos son totalmente, hay unos trabajos muy incoherentes y uno dice, ni siquiera vieron la grabación, porque con la sola ruta formativa no tienes, y con el solo video tutorial no tienes. Aquí el seminario es un complemento de leer la ruta formativa, el seminario es un complemento, inicialmente ese video tutorial que lo hace nuestro codirector Jorge Bravo, que hace como un video introductorio, pero el tema, y digamos para poder llegar, porque ya cuando estamos sobre la marcha nos salen una cantidad de dudas y empezamos como a titubear y a mirar, bueno, esto no sé cómo lo hace y eso no lo vas a encontrar ni en la ruta formativa, no lo vas a encontrar en el video. Entonces ya complementamos y es muy importante estar pendiente del tablero de anuncios, estar constantemente con la mensajería frente a las dudas que se les pueda surgir, pero sobre todo los encuentros en líneas, porque aquí hablamos mucho de la minucia que de pronto no la ven contenida en la ruta formativa. Entonces, dentro de las cosas que tienen que tener claras es que este trabajo de grado tiene una finalidad, y es que ustedes como tal, cuando lleguen a fase 6 estén listos para sustentar. Tienen que tener en cuenta que cada fase es calificable, como ustedes se han dado cuenta, ustedes ya tienen sus 4 fases, con la fase número 0, 4 fases perfectamente calificadas, tienen las observaciones, esas observaciones son vitales, porque primero las necesitan para poder hacer fase 4 y fase 5, y segundo porque en el documento final, o cuando lleguemos a fase 6 y ya vayamos a trabajar sobre el documento final, vamos a tener en cuenta todas esas observaciones, todo lo que se hizo, y si no hay coherencia y ustedes se entregan por entregar, pues la verdad es que no van a pasar el documento final y no van a poder sustentar. Y en eso sí soy muy clara, y pues estos encuentros en línea quedan grabados. Aquí hemos tenido una consecución, hemos tenido una continuidad, y es importante que así, o sea, y son términos de justicia. Hay estudiantes que están desde el primer día acuiciosos haciendo cada una de sus labores y no pueden pensar que el último día van a presentar un trabajo y van a pasar, porque así no se maneja este seminario. Este seminario siempre es, digamos, de constancia, y este seminario siempre es, digamos, de continuidad. Entonces, es muy importante que dejemos claro que si bien no pueden venir a los encuentros, por favor vean las grabaciones, retroaliméntense, si no entienden algo, trabajemos con la mensajería instantánea, hagan las preguntas. Nuevamente repito, estamos en fase número 4, esa fase número 4 ya como tal da los resultados. Por favor, tengan en cuenta todas las observaciones que hicimos de las fases anteriores, presentemos esa fase número 4 en el diagnóstico, un trabajo muy bien presentado. Recuerden que estamos trabajando con el formato FDC 125, no pueden trabajar sobre otro formato, o no pueden simplemente llegar a entregarme un trabajo en unas hojas común y corriente, porque para eso tenemos un formato que lo dejamos establecido desde el principio. Hay un tema, y es que estamos trabajando con norma ZAPA versión número 7, y en esa versión de norma ZAPA número 7 es muy importante aclarar que esa versión que salió en el 2019, pues lógicamente trae un tipo de letra, trae un tamaño,
trae a consideración que ustedes tengan en cuenta que vamos a trabajar márgenes, que vamos a trabajar portada, que vamos a trabajar encabezados, que vamos a trabajar longitud del título, y a pesar de que en las actividades que vamos calificando estamos viendo exclusivamente, digamos, el contenido, yo he venido haciéndoles recomendaciones que por favor no dejen las normas APA por fuera, que las vayan trabajando. Ustedes van a ver que su formato está desarrollado en Arial 12, entonces dicen, no, yo lo dejo ahí. No. Las normas APA me dicen que el tipo y el tamaño de fuente, a pesar de que, digamos, tenemos unas recomendaciones alternas, pero estamos trabajando la Time New Roman de 12 puntos. Cuando estamos hablando de márgenes, tenemos que saber que estamos trabajando con márgenes que son de 1.5 y que la portada, ustedes tienen portadas predeterminadas ya en el formato FD 125 y que no simplemente tienen que llenarla. Miren los espacios. He tenido inconvenientes porque están colocando director, por ejemplo, a Jorge Bravo. Recuerden que la directora del proyecto, Joana Milena Malagón, y cuando yo veo que el director, le colocan de director Jorge Bravo, pues a ellos digo, no, pues no están mirando ni el tablero de anuncios, ni siquiera han visto una de las grabaciones en los encuentros en línea. O sea, con esos pocos detalles uno ya no sabe, ya sabe que pues de pronto se están tomando este seminario como algo muy práctico, muy pasajero, y desde ahora les digo que si no hacemos la continuidad y si nos llevamos el recorrido como tal, no van a presentar un documento final y vamos a tener problemas en la sustentación. Y ya me ha pasado y he tenido muchos problemas porque llegan y piensan que el documento final lo hago, lo entrego, sustento y no pasa nada. Y resulta que no han venido a la continuidad. Entonces, eso lo dejo muy claro. Antes de que se me olvide, quiero recordarles que si bien nosotros trabajamos unos proyectos de grado que, digamos, hacen un poco difícil el término de plagio, porque pues ustedes escogen una empresa o se ubican en una necesidad. Yo generalmente de una u otra manera cambio una cosa de seminario a seminario. Como tal, generamos unos diagnósticos que solo le sirven a esa empresa, solo le sirven a esa área. Entonces, digamos que los obliga a hacer una metodología que está establecida. Es un poco difícil hacer los términos de plagio. Pues no ha de faltar que me ocurran ciertos casos. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que cuando llegue su documento final y que ya esté totalmente listo, antes de pasar a sustentación, ese documento final es revisado y pasa por el programa que está determinado por la universidad para determinar el porcentaje de similitud frente a otros trabajos de grado o frente a otros documentos de investigación que puedan existir en cualquiera de las plataformas digitales o que puedan existir y que estén subidos como tal. Entonces, desde ya y desde este encuentro y continuamente en los encuentros les volveré repitiendo la importancia de que no se vayan a ver expuestos, porque cuando tenemos un porcentaje mayor al 30%, los devuelvo una vez, los tienen que corregir, pero si persiste esa similitud, pues ya tengo que enviar el caso a la coordinación y ya no, hasta ahí, digamos, llegan conmigo y ya no puede, ya como tal el seminario no es aprobado. Entonces, por favor, evitemos desde ya esa clase de situaciones, por favor, no generemos ese proceso, porque pues a veces me ha pasado con los estudiantes que no vienen, no están pendientes, no se denota que no están haciendo los procesos de continuidad y me llegan el día del documento final con un súper documento que de pronto no tuve en cuenta las observaciones y lo paso por el programa, tiene 45, 50%, y pues desafortunadamente no pasa el seminario con nosotros. ¿Cuál? No hay problema, no hay problema para las personas que desde el principio han estado atentas, han hecho la continuidad, han hecho sus arreglos y que simplemente han cumplido con cada una de sus labores, pues lógicamente las cosas que empiezan bien, terminan bien. Entonces, hacer esas aclaraciones. No sé si tienen alguna otra duda o definitivamente hoy ya no tenemos más dudas y estamos listos para el próximo 2 de noviembre hacer la entrega de los primeros resultados de nuestro trabajo de grado y darle cumplimiento a la fase número 4.
¿Listo? Muchachos, no tenemos ninguna duda. Vale, perfecto. Entonces, si no tenemos ninguna duda, vamos a dejar hasta aquí entonces el sexto encuentro. Recordarles la entrega de la fase número 4 para el próximo 2 de noviembre. No dejemos, por favor, para entregar nuestros trabajos tan tarde, porque generalmente la plataforma después de las 10 de la noche empieza, digamos, a presentar problemas, se nos bloquea, y pues tratemos de evitar que estos trabajos no queden contenidos en la plataforma. No es que no los puedan mandar inmediatamente al correo electrónico, pero por evidencia del seminario, si en algún momento llegaran a tener algún inconveniente, vamos a tener problemas porque no están dentro de la plataforma subidos debidamente. Entonces, en lo posible, suban sus trabajos lo más temprano posible para que no tengan problemas con la plataforma y quede la evidencia de que efectivamente los subieron. ¿Vale? Entonces dejamos hasta aquí nuestro sexto encuentro en línea. Estamos pendientes, por favor, del tablero de anuncios para el siguiente encuentro y espero la entrega de sus actividades el próximo 2 de noviembre. Muy buena noche para todos. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches.